San Juan, capítulo 17, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Para intentar conocer este texto, o sea, para intentar obtener la mayor verdad de este texto, durante 3 domingos hemos estado contestando 3 preguntas. Para ser exacto, hemos contestado solo 2 de estas 3 preguntas, las cuales han pretendido, hermanos, iluminar nuestro entendimiento sobre el significado de las palabras de nuestro Señor. La primera pregunta que hicimos al versículo 1 fue: ¿qué significa la oración de Jesús cuando dice glorifica a tu Hijo? Y ya respondimos que lo que estaba pidiendo Jesús era el ser fortalecido para poder, habiendo terminado la obra, recibir las glorias que el Padre le había prometido. La segunda pregunta que hicimos a nuestro texto fue: ¿para qué pidió Jesús esto? ¿Cuál era la intención de esta petición? Porque Él dice: Padre, glorifica a tu Hijo, ¿para qué? ¿A fin de qué? ¿Cuál era ese fin? Y ahí pasamos el domingo anterior todo nuestro tiempo viendo la pasión de Cristo por la gloria de su Padre. El día de hoy me gustaría, hermanos, contestar la siguiente pregunta: ¿cómo es el Padre glorificado en la humillación de su Hijo? ¿Cómo es el Padre glorificado en la humillación de su Hijo? Hermanos, nosotros sabemos que cuando nuestro hijo recibe algún premio, cuando recibe algún aplauso, es fácil entender por qué eso a nosotros nos gratifica. Pero cuando algo malo le hacen a nuestro hijo, ¿produce eso gratificación, deleite? No sentimos lo mismo cuando él gana una carrera que cuando él la pierde. Ok, ¿cómo ese evento tan humillante como lo fue la cruz de Cristo puede glorificarle? Ahora tú preguntarás: ¿y por qué estás diciendo que la cruz le glorifica? Porque es a donde nos lleva nuestro texto. Razonen conmigo este pensamiento. Jesús está hablando de ¿qué? Lean conmigo versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. O sea, Jesús está teniendo en mente algo particular. Y este particular es la hora que ha llegado. Hermanos, ¿qué es esa hora? ¿Cuándo es esa hora? ¿De qué trata esa hora? Ya no podemos detenernos mucho aquí porque ya lo explicamos en sermones pasados, pero sabemos que esta hora se refiere particularmente a la pasión de Cristo, a la traición que le hizo Judas, a los golpes que le dieron
el sacerdote, a la humillación que hicieron los soldados con él, al mal juicio que hizo Pilato con él, a los clavos que le pusieron en la cruz, al abandono del Padre en la cruz. Esa es la hora, de eso no hay duda. Entonces, Jesús está hablando de su muerte. Y Jesús está diciendo: Padre, manténme, ¿recuerdan? Glorifícame, o sea, hazme llevar, fortaléceme para llevar esto. Y me acuerdo que aquí usamos la imagen de Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? ¿Qué es lo que pide cuando está atado a los pilares? ¿Qué es lo que pide? Dice: envía, Jehová, envía tu espíritu para poder destruir a estos. Esa semejante la petición a la que hace Jesús. Dice: sostén a tu hijo en la cruz, fortalécelo, prospéralo, para que estando en la cruz resista y entonces venza a sus enemigos. Entonces, veamos esto. Jesús está hablando de su muerte, muerte por la que pide ser fortalecido. Entonces lean conmigo: Padre, la hora ha llegado, o sea, la hora de mi cruz ha llegado. Manténme firme, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Entonces, si me preguntas, ¿por qué digo que la cruz de Cristo glorifica al Padre? Porque Cristo dice: Padre, es la hora de la cruz, manténme para que tú recibas gloria, para que tú seas exaltado, para que tú seas alabado. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Tal humillación puede ser la glorificación del Padre. Ahora, no es la primera vez que esto se nos describe. Abran sus Biblias en Juan 13, Juan capítulo 13, y lean conmigo el versículo 31 y 32. Dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Qué está hablando aquí? ¿Cuál es el contexto? Está hablando de la traición de Judas. Lean un poquito arriba. Le dice en el versículo 27, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces dice Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ya Judas ya fue a cometer la traición, ya se va a desencadenar esto, y ahora el Hijo del Hombre es glorificado en esto, en esta cruz, en esta traición. Y Dios es glorificado en él. Una pregunta que podríamos hacer es: ¿cómo Jesús fue glorificado en la cruz? Pero eso ya lo respondimos anteriormente. Ahora la pregunta es: ¿cómo es el Padre glorificado en tan grande humillación de su amado Hijo? Hermanos, meditemos en esta verdad esta mañana. Y tengo al menos dos tipos de respuestas. En primer lugar, veamos que el Padre no solo es glorificado por el resultado de la cruz. Abran sus Biblias en Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 9 y 10. Vean conmigo la relación entre la cruz de Cristo y la gloria del Padre. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, Filipenses nos está diciendo, todo esto fue lo que Cristo recibió por causa de haber cumplido su sacrificio. Y a la luz de esto, Dios es glorificado en él. Este es un punto que vamos a tratar esta mañana. El resultado de lo que Cristo logró en la cruz trae gloria al Padre. Pero antes de tratar ese punto, tengo que insistir en algo. No solo el Padre es glorificado por lo que Cristo conquistó al final de su muerte. Déjenme decirlo así. En el acto mismo de la cruz, en ese acto de humillación, en ese acto de gran miseria que experimentó nuestro Señor, en ese acto de gran vergüenza, el Padre estaba siendo exaltado. ¿Lo fue en el resultado? Sí. ¿Lo fue en el transcurso de la humillación? Sí. Ok, comencemos con estas respuestas. Dos formas en las que podemos ver la gloria del Padre en el acto de la cruz. Uno, el Padre es glorificado porque en el acto de la cruz de Cristo, los atributos de Dios se revelaron como en ningún otro acto de la historia de la humanidad. Dios ha hecho todas las cosas para su gloria, algo en lo que hemos insistido vez tras vez. Todo fue creado para su gloria. ¿Qué significa esto? Bueno, glorificar a Dios significa que Él ha hecho todo para llamar la atención a sí mismo, para que los hombres puedan ver su grandeza. Y al ver su grandeza, los hombres se deleiten en este gran Dios y lo alaben. Hermanos, esta es la esencia de la adoración cristiana. Dios crea todo para que los hombres volteen a Él. Pero hermanos, este es el más grande deleite de los hombres, porque nos hace mirar al ser más excelente, al ser que puede satisfacer nuestros más grandes deseos. Déjenme intentar ilustrar esto. Imaginemos que hay un rey con mucho esplendor, pero ¿saben? Los hombres, cuando lo miran, se alegran de verle, se alegran de observarle. Pero este rey le molesta y no quiere que los hombres sean tan felices. Entonces, ¿qué hace? Bueno, hace un jardín hermoso. Y entonces esto mueve a las personas a mirar la belleza del jardín y encontrar ahí su deleite. Ya no pueden mirar a él. El rey no quiere ser visto. Quizá esa es una de las razones por las que en los palacios hay grandes jardines. Quizá es porque los reyes de ese lugar se hartan y no quieren estar con la gente, y entonces crean algo a su alrededor que los distraiga. Ok, Dios, siendo un ser bondadoso, siendo un ser que quiere el bien de su criatura, crea todo a fin de que el hombre pueda mirar lo creado y entonces poner sus ojos en Dios. Por eso dice el Salmo 19, los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no solo son para que los veamos y digamos, qué bonita explosión hubo hace un montón de años. No, los cielos fueron puestos para que digamos, Dios
cuán grande es tu poder. Y en eso nuestra alma es satisfecha. Esa es la razón, no es por algún problema en que Dios necesite ser apreciado, necesita para su autoestima el ser adorado. No, es porque Dios hace todo para su gloria y este es el mayor bien de la criatura. Dios hizo los cielos para su gloria. ¿Y qué muestran los cielos? Sus atributos. Los cielos nos muestran el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Hermanos, la providencia de Dios, cómo el sol apareció hoy, cómo la luna llegará en un momento, por así decirlo. Cómo la noche, estamos seguros que empieza en unas horas. Todo esto es para que nos maravillemos. ¿Para qué hizo los monstruos marinos? Para que veamos su gloria, su poder. ¿Por qué Dios provoca grandes tormentas? Sino para que el hombre entienda la gloria de Dios, cuán grande es Él. ¿Para qué hizo portentos como el mar abierto? ¿Saben qué nos dice el cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15? Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. No hace las obras, hermanos, solo para mostrar poder, es para que al contemplar su poder nosotros le adoremos. Ok, lean conmigo el Salmo 8, brevemente, Salmo 8. Un salmo lleno de verdad, lleno de doctrina, pero que solo podemos tocar la superficie. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Hermanos, por eso Dios hizo los cielos, la tierra, el mar. Por eso Dios hizo portentos como levantar las aguas para que pasara por seco el pueblo. Por eso Dios abrió la tierra para que tragase a los rebeldes de Coré, para mostrar su gloria. Pero hermanos, ninguna obra de Dios ha mostrado tanta gloria como la cruz de Jesucristo. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, hermanos, es sus atributos revelados, ¿sí? Nosotros decimos, Señor, vemos tu gloria en los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con eso? Señor, vemos tu poder, vemos tu bondad y vemos tu sabiduría. Señor, vemos tu misericordia vemos tu gloria cuando abriste el mar. ¿Qué queremos decir con eso? Vemos tu misericordia, vemos tu paciencia, vemos tu poder. Ok, la cruz de Cristo ha sido el acto más glorioso de Dios, o sea, el acto en donde los atributos de Dios han brillado más que en ningún otro lugar. Déjenme leer la cita de Spurgeon para intentar empacar esto. Hemos dado un sermón completo en tiempos atrás de esta realidad y fuimos a través de cada atributo, viendo cómo cada atributo brillaba en la cruz. Hoy no podemos hacer eso por causa del tiempo, pero déjenme empacar todo lo que dijimos ese día en las palabras de Spurgeon aquí. Dice, allí estaba el poder que sustentó a Cristo debajo de su tarea más hercúlea. Dice, de esa tarea de tamaño portentoso, ahí vemos el poder de Dios sosteniendo a su Hijo. Ahí vemos el amor de Dios cuando entregó a su unigénito, al Hijo de su corazón, para que nosotros, traidores pecadores, pudiésemos gozar del perdón. La justicia que no quería y no podía perdonar el pecado sin la debida satisfacción. Hermanos, el amor de Dios brilla en la cruz, donde se nos da tal regalo, el Hijo de Dios por nuestros pecados, pero la justicia de Dios también, porque la cruz nos dice, pecadores, les voy a perdonar
pero no en lugar o no sin mi justicia. No es que voy a olvidar mi justicia, no. Vean mi justicia en la cruz. Castigo a mi Hijo para que los pecadores puedan tener perdón. La verdad que había castigado, que había amenazado con castigar y que castigó. La verdad de Dios, que Él es un Dios veraz, que dijo, la paga del pecado es muerte, y ahí está su Hijo muriendo. Es verdad, es veraz. Su promesa, pues su fidelidad, pues Él había prometido dar un Salvador, y ahí lo vemos, cumplido en Él. Fidelidad con su pacto, que guardó ese pacto aún a un costo terrible. Además vemos su sabiduría, porque Él planeó tan maravilloso e imposible plan de salvación. Su Hijo encarnado para morir por pecadores. Su santidad brilla en aquel lugar cuando fue requerida la muerte del santo para que Dios pudiese habitar con pecadores, para que los pecadores pudiesen ser limpios. Su santidad, hermanos, cada atributo del ser divino lo vemos revelado en la cruz. ¿Por qué la humillación de Cristo es la glorificación del Padre? Porque allí la gloria de Dios, esto es, los atributos de Dios, se desplegaron como en ningún otro lugar. Contemplemos la cruz, pero cuando veamos la cruz, no solo veamos al Hijo muriendo, veamos los atributos de Dios brillando, resplandeciendo. Hermanos, si contamos historias para asombrar a nuestros hijos, como el diluvio, como cuando el pueblo pasa por el mar seco, cuando hablamos de las obras de Sansón y de los jueces, si todo eso hablamos para admirarlos, mostrémosle cada atributo a nuestros hijos en la cruz de Jesucristo. No hay obra más grande en esta tierra que es la santa cruz de Cristo. Contemplemos para adorar. Contemplemos la cruz para ver sus atributos y adoremos. Adorémoslo por su paciencia. Adorémoslo por su amor. Adorémoslo por su poder. Adorémoslo por su fidelidad. Adorémoslo por su santidad. Adorémoslo por su sabiduría. Adorémoslo, hermanos, por esta gloria que brilla en aquella cruz. Pero déjenme pasar a otra razón por la cual afirmamos que ese acto de la más grande humillación fue la gloria del Padre, porque en este acto de humillación el Hijo vindicó al Padre. El Hijo lo vindicó públicamente. ¿Qué quiero decir por vindicar? Hermanos, Dios había perdonado a los hombres desde el comienzo de la creación, desde el comienzo de la caída de Adán. Yo creo que Adán fue perdonado, yo creo que Adán creyó. Desde ese momento, Dios perdonó a los pecadores. Pero, ¿qué de la justicia de Dios? ¿Cómo es que podía perdonar a pecadores y seguir siendo justo? Déjenme explicar lo que quiero decir. Imagínense que están ante un juez y escuchan que llevan a un ladrón que acaba de herir a varias personas
Y el juez dice, es que yo quiero ser un Dios, un juez bondadoso y quiero perdonar a este criminal. Por lo tanto, criminal, te dejo libre. Ahí el juez es injusto, ¿cierto? No es justo, es injusto. Ok, ¿cómo Dios puede perdonar y pasar por alto los pecados de Adán hasta el último santo antes de Cristo? ¿Cómo los puede perdonar y seguir siendo justo? ¿Cómo le puede decir a David, David, no te tomo en cuenta tus pecados? Abraham, no te tomo en cuenta tus pecados. Abre la celda y dice, ve. ¿Cómo puede Dios hacer esto y seguir siendo justo? Alguien dirá, por los sacrificios. Los sacrificios fueron dados para que Dios satisfaciera su ira. ¿Ok? Abran sus Biblias en Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 1 y 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, siendo solo una anticipación y no la cosa misma, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, nunca puede dar perdón absoluto los sacrificios. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si sí, ¿por qué se necesita otro? 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que, primera respuesta, mal. Los sacrificios, es cierto, temporalmente daban el perdón, pero nunca daban el perdón absoluto, tanto que aquellos que ofrecían volvían a esperar el próximo sacrificio. Entonces, hermanos, ¿cómo Dios puede ser libre de la acusación de injusto si perdona a los pecadores y los sacrificios no satisfacen su justicia plenamente? Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Alguien llamó este texto el corazón del Evangelio. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Hermanos, su atención aquí, porque esta es una de las razones principales por las cuales la humillación del Hijo fue la exaltación del Padre. Pablo está diciendo, Dios puso a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Ok, ¿qué es esta palabra propiciación? Bueno, esta es una palabra, hermanos, o es un concepto tomado del Antiguo Testamento. ¿Quién recuerda el lugar particular de donde se toma? Se toma particularmente del templo o del tabernáculo. En el tabernáculo había un lugar santo, pero había un lugar que era llamado el lugar santísimo. En ese lugar santísimo había un arca, ¿recuerdan? Y en esta arca, ¿qué había, hermanos? Examen. ¿Qué había en esta arca? 3 cosas. ¿Cuáles? Había una vara, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerdan cuando se demostró que él era el sacerdote? Había pan como testimonio de la provisión de Dios, y estaban correctamente las
2 tablas de la ley, las tablas de la ley. En esa arca había, hermanos, una superficie que lo tapaba, una superficie que cubría eso. Eso es llamado el propiciatorio. ¿Por qué es llamado el propiciatorio si es una simple, digámoslo así, una tapa? Bueno, sigamos viendo la imagen y la ilustración de esta figura. Está el arca y está la ley. Sobre todo pongan atención ahorita a la ley. Está la superficie, que se llama el propiciatorio, y encima de esa superficie hay 2, ¿qué? Querubines. Es muy importante que veamos qué es un querubín, porque estos a través de toda la Biblia son puestos en la Biblia como aquellos que resguardan la santidad de Dios. ¿Se acuerdan que cuando Adán cae, Dios pone a un ángel con una espada de fuego para que no pasara? Era un querubín protegiendo la santidad de Dios. Ellos son encargados. ¿Y qué está mirando? Dice que los ángeles miran hacia adentro del arca. Y yo pienso particularmente que aunque están viendo las 3 cosas y las 3 cosas tienen un símbolo, ellos están viendo la ley. Son los guardianes de la santidad de Dios y están mirando a la ley. O sea, ellos están acusando a Israel. Están diciendo: Israel, ustedes pecan. Israel, no se pueden acercar. De hecho, hermanos, nadie se podía acercar a ese lugar. Ese lugar era como un Edén. Ahí había un ángel, no uno, 2 ángeles, digamos, con espadas de fuego, no permitiendo que nadie se acercara ahí. Es un lugar santísimo. Solamente una vez al año el sacerdote podía entrar. ¿Y cómo es que podía entrar? Con sangre. Y entonces el sacerdote tomaba la sangre del animal sacrificado y la ponía sobre esta superficie. Y entonces fuego descendía del cielo y consumía la sangre. Se hacía propiciación. ¿Qué es esto de propiciación? Ok, el pueblo ha pecado, ¿sí? Dios es santo. Hay enemistad, pero Dios ha dicho que la sangre del cordero inocente, de un cordero adecuado, porque era un cordero particular, tanta edad, sin ninguna mancha, sin ninguna pierna lastimada, sin ninguna pata, el perfecto, el más gordo de ellos, ese animal, su sangre puesta. Y entonces la enemistad que había con la sangre de ese cordero, Dios la aceptaba la sangre diciendo: el cordero murió en su lugar, no hay injusticia de mi parte, ha quedado satisfecha mi justicia, estoy satisfecho. Alguien ha muerto por sus pecados, Israel, alguien ha muerto, no estoy pasándolos por alto. Ok, el problema es dice Hebreos, pero esos sacrificios no eran suficientes, porque si hubiesen sido suficientes, ¿qué? Ya no habría necesidad de otro. No satisfacían para siempre la ira de Dios. Ok, con esta base, volvamos a leer Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué quiere decir? Dios puso a su Hijo como aquella persona, vean esto, hermanos, sobre quien se derramaría la justicia divina para que Dios quedara satisfecho. El hombre pecó. Dios no puede pasar por alto a los pecadores. Eso es lo que debemos entender. Dios no puede abrir la reja del criminal y decirte: salte. Así sería injusto.
para decirle salte, otro tiene que sufrir la pena. Dice, Dios puso a Jesucristo como el lugar donde la ira de Dios quedó propiciada. Él es nuestra propiciación, o sea, Él es el lugar de la satisfacción de la ira de Dios. Y entonces, dice, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. ¿Por qué? Porque había pasado por alto los pecados en los tiempos pasados. Esos pecados no habían quedado satisfechos en su ira. Esos pecados, digamos así, habían sido almacenados. Y debido a que Dios es justo, y no puede ser de otra manera, castigó al Hijo, castigó a su Hijo, para poder perdonar a los pecadores. De manera que ahora Dios es el justo y el que justifica. ¿Cómo es que la humillante cruz de Cristo trajo gloria al Padre? Porque el Hijo, al ponerse como propiciación de los pecados, manifestó la justicia, de manera que cuando el mismo diablo se quisiera levantar para decir, eres injusto porque has perdonado a esos criminales, porque has perdonado a los violadores de la ley, eres injusto porque eres igual a ese juez corrupto que abrió las celdas de los deudores y los dejó salir sin ningún castigo, eres injusto, Dios, te has negado a ti mismo. Cuando esa acusación se quería levantar, el Hijo aparece y dice, no hay injusticia, su ira cayó sobre mí. Padre, que todo hombre se calle, que todo hombre guarde silencio, pero que de ti se diga que tú eres veraz. Esta fue la pasión del Hijo por el Padre. Oh hermanos, que esto nos haga ver y nos haga limpiarnos de ese evangelio tan psicológico que nos han metido en nuestros días. Hermanos, hoy hacen ver la cruz como si el único deseo de Cristo en la cruz fue salvar a los pecadores. Sí, fue uno principal, hermanos, pero ese no fue su mayor pasión. ¿Quieres saber cuál fue su mayor pasión en la cruz? La gloria del Padre. Que el Padre no tuviese reproche. Esto es lo que le movía. Padre, sostén a tu Hijo para que tengas gloria. Dale fuerza para estar ahí, para que seas el justo que justifica, para que ningún hombre se atreva a decir que ha ocurrido injusticia. Padre, capacítame, fortaléceme, que recibiré tu ira. Pero es que quiero, Padre, quiero que tu nombre sea exaltado. Quiero que tu nombre sea conocido. Quiero que todos conozcan de ti. Así es como el Hijo glorifica al Padre en su humillación. Pero el tiempo nos está ganando, así que pasemos a nuestro siguiente punto. Como dije, no solo es glorificado en el acto de la humillación, es también glorificado en el resultado de la humillación. Oh sí, hermanos. Déjenme ser breve en 2 puntos y después llegamos a una tercera razón en la cual ocuparemos nuestro tiempo que resta. Dice el apóstol Pablo que Cristo es el amén. Dice así la Escritura. Porque todas las promesas de Dios son
en Él sí, y en Él amén. Por medio de nosotros para gloria de Dios. Hermanos, Dios había prometido desde el jardín del Edén un Mesías Salvador, un rey Salvador. Le había dicho a la mujer, mujer, de tu simiente saldrá uno que aplastará la simiente de la serpiente. Ella le herirá en la cabeza y la simiente de la serpiente en el calcañar, o más bien, la serpiente en el calcañar. Dios había prometido que por medio de este rey habría paz. Dios había prometido, hermanos, una tierra. Dios había prometido perdón, bendiciones, adopción, un reino eterno. Pero ¿cómo miserables pecadores, deudores y enemigos podrían recibir todas esas bendiciones y esas promesas? Hermanos, solo porque Cristo nos hace hijos de Dios. Entonces, ¿cómo glorifica al Padre el resultado de la cruz? Que Cristo se convierte en el consumador de todas las promesas de Dios. O sea, porque Cristo murió y resucitó y ahora está ascendido a la diestra, no hay promesa que el Padre hizo que el Hijo no ha hecho posible de cumplirse. Así es como le glorifica. Lo hace testificar del Padre que Él es el fiel Dios. Hermanos, es lo que dice Lucas capítulo 1 y 2. Lean esos textos delicadamente y vean que una de las mayores formas en las que el judaísmo temprano glorificó a Dios fue cuando nació el Mesías, fue diciendo, Señor, tú has sido fiel, tú has sido justo, no te has olvidado de las promesas de Abraham. Así que el Hijo, en el resultado de la cruz, el perdón y la absolución de los pecadores, manifiesta que el Padre es el fiel Dios que envió al Hijo a su debido tiempo. Otra forma, la segunda razón por la cual el resultado de la cruz de Cristo glorifica al Padre, es porque Cristo se mostró ser el obediente Hijo. Y pensaríamos que esto es para la gloria del Hijo, y lo es. Que el Hijo se manifestó como el obediente Hijo en la carne. Pero en realidad, hermanos, esta gloria también se le devuelve al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo manifestó con esa vida de absoluta obediencia que el Padre es digno de toda rendición. El Padre es digno de toda sumisión. El Padre es aquel que merece total obediencia. Así es como lo glorificó el Hijo en la cruz y en la resurrección, cuando manifiesta públicamente que el Padre es aquel que merece ser obedecido hasta el final. Pero la tercera forma en la que el resultado de la cruz trajo gloria, y donde nos vamos a enfocar en el tiempo que nos resta, es que por los resultados de la cruz el Padre es glorificado, porque el plan del Padre desde el principio de la creación es realizado: la salvación de muchos pecadores. La salvación de muchos pecadores. ¿Por qué el resultado de la cruz glorifica al Padre? ¿Glorifica al Hijo? Sí. ¿Glorifica al Padre? Sí. Hermanos, el plan de Dios desde el principio ha sido llevar a pecadores a la gloria. Ha sido manifestar su gran bondad. Dios ha querido mostrar su amor a los pecadores en salvarlos. Dios ha querido manifestar su gracia, y que Cristo murió y resucitó le glorifica. Vean esto es lo que comprendía el apóstol Pablo. Abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Quiero que notemos algo particular aquí.
Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él y para vida eterna. Vean que está exaltando al Hijo, ¿sí? Está exaltando al Hijo. Él ha tenido gran misericordia, Él ha sido paciente. Ok, pero ¿cómo termina el versículo 17? Por lo tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dice, el Jesucristo debe ser alabado por su obra, pero el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo deben ser todos alabados también, porque este ha sido el plan desde el principio. Este ha sido el plan de Dios. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Cristo es el medio por el cual nosotros podemos ser bendecidos, hermanos, pero lo que debemos entender es que Dios Padre, desde el principio, desde antes del principio de la creación, ha sido su propósito exaltar su gracia, su misericordia y su amor por medio de perdonar a pecadores. Y la cruz de Cristo exalta al Padre, porque cuando Cristo consuma la obra, esto hace posible al Padre el ofrecer perdón, y entonces el Padre recibe la alabanza con el Hijo. No estoy diciendo aparte del Hijo, con el Hijo, pero el Padre debe ser grandemente exaltado, porque este ha sido su deseo desde el principio, hermanos. El bendecirnos, el hacernos bien, el darnos perdón, el darnos de su amor, el darnos de su gracia. Ese ha sido el propósito de Dios, para que al mostrar esto, Él sea glorificado. ¿No le dijo eso a Israel? Israel, yo te he elegido para mostrarte mi bien, pero no te he elegido porque eres digno, porque eres fuerte, porque eres valiente, sino para que mi nombre sea exaltado. Hermanos, ¿no es el nombre de Dios exaltado en Ezequiel 16? Cuando se nos dice por medio de una parábola que había un bebé, nació y fue rechazado el bebé, no fue recibido. Y ahí lo aventaron, no lo lavaron, no le pusieron sal, una forma de desinfectar en el tiempo pasado. No lo protegieron. Y dice, pero pasé yo y te recogí. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Cristo logra que eso sea posible, que el Padre se vuelva aquel que da amor. Este era el deseo de Cristo en la cruz. Padre, sosténme, quiero acabar la obra, quiero lograr el perdón de pecados, quiero que tú puedas amar y ofrecer el perdón a todos los hombres, para que tengas la gloria de que eres un Dios bondadoso, que eres un Dios misericordioso, para que todos sepan de tu bondad. Escuchen lo que dice Apocalipsis 5, no vayan ahí, pero
Lo conocen porque lo he citado muchas veces. Es uno de mis textos que atrapan mi corazón. Está Juan y se le dice que Jesucristo ha sido molido para el perdón de los pecados. ¿Y quién es alabado por esto? Hermanos, siento que tenemos un problema a veces en nuestra adoración para con el Padre, de que prácticamente pensamos que el Hijo es como que el Hijo que está intentando convencer al Padre de que nos perdone. No hay ningún convencimiento del Hijo. El Hijo lo hace posible, porque por su sacrificio la justicia es satisfecha, pero el Hijo no tiene que rogar al Padre para que nos perdone. De hecho, hermanos, de ahí viene la gran herejía romana de intercesores. ¿Saben por qué? Porque imaginan un Dios que no tiene el deseo de perdonar, un Cristo que más o menos como que es menos duro, pero no tanto, y entonces necesitan a María, alguien que les sirva para pedirle al Hijo que por favor le diga al Padre. Herejía, blasfemias. No. El Padre ha deseado salvar. Es el deseo del Padre hacer bien a miserables pecadores. Vean lo que termina diciendo Apocalipsis 5 cuando nos describe a Cristo como el sacrificado. Hermanos, si Cristo murió para convencer al Padre de que nos perdonara, el que merece la gloria solo es el Hijo. Pero si el Hijo estaba obedeciendo, estaba realizando el deseo del Padre, hermanos, eso nos lo dice vez tras vez. Esta es la voluntad del Padre, que ponga mi vida, que entregue mi vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió Él, es su deseo. Por lo tanto, el Hijo merece gloria y adoración, pero el Padre merece nuestra adoración y nuestra gloria. Vean la alabanza de los hombres en el cielo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, sigamos la escuela de Cristo, la adoración al Padre. Miren lo que dice Charles Spurgeon: se ama a Cristo, pues Él murió. Pero muchos parecieran considerar que el Padre no tiene ninguna participación en la portentosa obra de redención. Si bien, amados, dice Spurgeon, ellos son uno en nuestra salvación, Padre, Hijo y Espíritu Santo están al unísono de acuerdo en nuestra redención. Y sería en verdad fatal que pusiéramos a una persona de la divina Trinidad sobre las otras dos. Todos los hombres deben honrar al Hijo, así como honran al Padre, y deben honrar al Padre, así como honran al Hijo. Si fuéramos a glorificar al Hijo y dejáramos de reverenciar y amar al Padre, eso sería traicionar el más íntimo deseo de Cristo. Si dejamos de adorar al Padre, en la adoración a Cristo
traicionamos el deseo de Cristo. ¿Cuál es el deseo de Cristo? Padre, sosténme para que seas exaltado, para que seas glorificado. Hermanos, aprendamos entonces de esto, el propósito de nuestra salvación. El propósito de nuestra salvación no consiste únicamente de librarnos del mal. El propósito de nuestra salvación consiste de glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si hoy tienes tu salvación, exclama en tu corazón y exclama por las alabanzas: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aprendamos a adorar trinitariamente. Demos al Padre la gloria que se merece, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero a la luz de nuestro contexto, hermanos, no nos olvidemos que es el deseo del Padre nuestra salvación, nuestra bendición, nuestra prosperidad espiritual. Esta era la pasión de Cristo. Esto es por lo que Él murió, hermanos. Hermanos, como he dicho, que esto nos ayude a limpiarnos de ese evangelio flojo, ese evangelio, hay una palabra que estoy buscando y no encuentro, fluffy, evangelio bofo, de ese evangelio sin sustancia, que todo lo vuelve, hermanos, todo lo vuelve el bien del hombre y nada más. No niego que Cristo murió por los pecadores, pero hermanos, dejen demostrar que sí estamos medio afectados. Y ayer hice la prueba conmigo mismo y con los de mi casa y pregunté: ¿por qué estaba Jesús colgado en el madero? Hermano, ¿por qué? Si no estuvieran en este sermón, estoy casi seguro que el 99% de nosotros diríamos: por los pecadores. Sí, y es correcto, porque estaba en sustitución de los pecadores. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros diríamos principalmente: Él estaba en la cruz para la gloria del Padre? Él estaba en la cruz apasionado porque su Padre fuera exaltado por los pecadores. El cristianismo de hoy en día ha convertido el evangelio en Dios apasionado con el más grande deseo de que yo sea el hombre más feliz de la tierra. Hermanos, ahí está la raíz del evangelio de la prosperidad. Dios quiere que estés bien. ¿Tienes problemas de salud? Bueno, entonces pide salud porque Dios quiere que estés bien. ¿Estás en pobreza? Pues pide finanzas. ¿Te falta un carro? Pide carros. ¿Te falta una casa más grande que de esa que ya tienes? Pide casas, porque Dios lo único que quiere es que tú seas el hombre más feliz de la tierra. Oh, hermanos, qué indignidad da escuchar ese evangelio. No. Dios quiere glorificar su nombre sobre todas las cosas. Esa es su pasión. Jonathan Edwards escribió un libro justamente hablando de eso. La pasión de Dios por su gloria. Eso debe traernos una actitud humilde. Esto debe hacernos entender el propósito de mi salvación, glorificar a Dios. Para eso dijo Pablo: ahora entiendo, yo fui perdonado para que Dios se manifieste como el misericordioso. Que Dios se manifieste como el justo, el perdonador. Oh amigo, basta de aquella hipocresía cuando dices: es que yo quiero glorificar a Dios, y si Él me quiere mandar al infierno, que me mande al infierno porque yo quiero glorificarlo. Sí, Él se va a glorificar cuando te mande al infierno, pero eso es hipocresía. Si quieres en verdad que su nombre esté exaltado, ve el miserable pecador y ve que la gracia de Dios es abundante, y así su gloria será revelada. Eso es lo que dice Pablo. Yo, el más miserable, soy perdonado para que la gloria de Dios, el Rey, el inmortal, el Rey de los siglos, Él reciba alabanza. De eso se trata la salvación. Dice David Brainerd: yo voy al cielo
no para ser promovido, o sea, no para pasar de nivel y ahora ya tener un mejor estatus. Dice, no, esa no es la cuestión. ¿Y en dónde seré colocado en el cielo? No sé, si tendré un asiento bajo o alto, sino lo que se trata del cielo es que por la eternidad de eternidades se escuchará un canto en los cielos que retumbará aún las puertas del infierno, que gritan al que está sentado en el trono y al Cordero y al Santo Espíritu sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta es la razón del sufrimiento de Cristo. Murió por los pecadores, sí, porque así es como le lleva gloria, pero la pasión de Dios es por su gloria. Hermano, aprendamos de esto algo. Que en esta vida hemos nacido para glorificar a Dios. Nuestra salvación para glorificar a Dios, nuestra muerte para glorificar a Dios. Y hermano, que cualquier circunstancia difícil que estás pasando, esto aliente tu corazón. La causa última de lo que te pasa es su gloria. Hermano, en este tiempo no eres desprovisto, porque puedes tener el más grande regocijo, más que aquellos que no sufren puedes tener, porque puedes entender que a través de esta tribulación que pasas, de una forma el nombre de tu Salvador será exaltado. Sí, cuando gimes en el dolor, cuando te estresas por las circunstancias, cuando estás atormentado por la situación, pero en medio de ese tormento levantas tu rostro al Padre que está en los cielos, le glorificas y cumples aquello para lo cual fuiste creado, darle gloria en el momento de tribulación. Que el cielo se abra con esta verdad, hermano, que tu propósito aún en ese lugar de dolor, de angustia, de tristeza, de desesperación, el propósito es glorificarle. Hermanos, para esto murió Cristo, y así nos permite a nosotros participar en glorificarle. ¿Sabes que el hombre en la caída perdió el propósito para lo cual fue creado? No que lo perdió como meta, sino que lo perdió como capacidad de lograrlo. La meta sigue, tanto que Pablo dice, ¿quieren saber cómo han pecado los hombres? Dice, han dejado de glorificar a Dios. Hermanos, ahora en Cristo somos capacitados para regresar a este propósito. Hermanos, elevemos con este evangelio teocéntrico nuestras miradas del propósito de nuestra salvación. Nuestras miradas en el propósito de nuestra vida ahora. Estamos aquí para exaltarlo. Hermanos, ¿por qué Dios deja que haya tales cosas como martirios, como mártires? ¿Por qué? ¿No es de propósito de Dios darnos la mejor vida y hacernos los hombres más felices en la tierra? ¿Por qué entonces hay mártires? Porque cuando un mártir, empezándose a quemar en la hoguera, empieza a cantar himnos al Señor, al Señor sea la gloria, al que está sentado en el trono que sea alabado. Cuando eso pasa, el mártir manifiesta que a este hombre no le importa nada más, sino que el ser más excelso del mundo reciba gloria, y que él no va a traicionar al ser más excelso. Cuando él hace eso,
Él glorifica al Padre. ¿Por qué pasan los martirios? Porque esa es la forma en la que algunos terminarán su vida llevando gloria al Padre. Ahora, tengo buenas noticias, hermanos. Yo estoy seguro, o me atrevo a decir, que si preguntásemos a los mártires, y lo haremos, hermanos, en los cielos, ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida? Pienso que dirán, el día de mi martirio. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado, no solo para glorificar a Dios, sino que el hombre fue creado para que cuando glorifique a Dios, el hombre se deleite más que en todo. ¿No veía Esteban los cielos abiertos cuando era apedreado? ¿No se regocijaba él? Hermanos, que en el sufrimiento que estamos aprendamos que la gloria de Dios es el fin, y que si encontramos y somos capaces de glorificar a Dios en este tiempo, ese será nuestro más grande deleite, hermanos. Ese será nuestra más grande pasión. Esa será nuestra más grande satisfacción, ver la gloria de Dios cumplida en nosotros. Porque para eso fuiste creado, hermano. Tienes ese chip que dice, cuando el hombre glorifica a Dios, el hombre se deleita y se regocija más que todo. Y cuando el hombre cumple eso, el hombre encuentra su más grande deleite. Oh, hermano, que esto ayude. Déjenme terminar con esto. Gloríate en la cruz de Cristo. Si la cruz es la manifestación más gloriosa de los atributos de Dios, hermano, gloríate en la cruz. Por eso Pablo dijo, me glorío en la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Hermanos, amigo, los cielos te muestran el poder de tu Creador, ¿sí? Y podemos decir, wow, qué grande Creador. ¿Qué es gloriarnos? Imagínense que tenemos a un pequeño niño y él está bien orgulloso de su papá. Y entonces nos empieza a decir lo que hace su papá. Dice, no, es que mi papá puede levantar la cama de mi cuarto con sus manos, ¿sí? Y no, mi papá sabe hacer esto y trabaja en esto y así el niño se gloría. O sea, eso le causa satisfacción. Bueno, nosotros como criaturas podemos decir, miren quién es nuestro Dios. Budistas se glorían en ese hombre. Bueno, mi Dios, miren quién es. Pero Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme en alguna cosa, sino en la cruz. ¿Por qué, amigo? Porque los cielos nos muestran su poder. Los mares nos muestran su sabiduría. Pero la cruz nos muestra su amor y su perdón. Si te vas a gozar en algo, que sea en la cruz. Pero a los hombres no les gusta gloriarse en la cruz. Porque si te vas a gloriar en la cruz, tienes que aceptar algo, amigo. Si te vas a gloriar en la cruz, tienes que aceptar algo. ¿Qué? Que eres inútil pecador de salvarte. Un pecador inútil para salvarse. Eso es lo que tienes que aceptar. Porque la cruz eso dice. La cruz dice, aquí estoy crucificado porque ustedes no se pueden salvar. Yo vengo a morir por ustedes. De hecho, ese es el tema de Pablo en ese texto. Dice, lejos esté de mí gloriarme en mis buenas obras, en que soy fariseo, en que he leído la Biblia. No me puedo gloriar en eso. Mi única gloria es la cruz. ¿Y qué dice la gloria? La gloria dice, pecadores son inútiles para salvarse. Pablo dice, sí soy, esa es mi gloria. Él es mi Salvador. Ese es lo que a mí me causa la fe, la confianza. Esa es mi gloria. Amigo, te invito, entiende y reconoce que eres inútil pecador. Yo sé, molesta, está bien. Este es el mensaje de la cruz y tiene que molestar. No me disculpo en lo absoluto. Y no te estoy diciendo eres inútil pecador. Soy
Esa es mi gloria. Que este inútil pecador ha sido perdonado por Dios por esa preciosa cruz. Y solo así puedes tú tener perdón. ¿Lastima esto el ego del hombre del siglo XXI? Sí, del siglo XX y del siglo XIX y del siglo XVIII y de todos. Porque los hombres han intentado salvarse y ganarse el cielo por sus obras. Pero la cruz dice, inútiles pecadores, yo los salvo. Sí, esa es mi gloria. Sí, esa es mi confianza. Sí, en nadie más me glorío. ¿Qué significa esto? Que el hombre entiende que la razón por la que tiene perdón de pecados es la cruz de Cristo. Amigo, ¿te sabes inútil pecador? Ven a Cristo. Él es glorioso Salvador, victorioso, victorioso. Maravíllate de la cruz. Dice Lucas 9 que la gente se maravillaba cuando veían a Cristo sacar demonios. ¿Quieres ver una obra de más poder? La cruz. Entiende que este fue su triunfo, fue su carruaje de gloria. Hermanos, no tocaré el último punto, sino lo mencionaré y yo espero que nos volveremos a topar con él en siguientes sermones. Pero el último punto es, hermano, ve cuán seguro estás de la salvación. Has empezado el caminar, pero te aseguro algo, llegarás al final. ¿Por qué? Porque nuestra salvación se trata de la gloria de Dios. ¿Puedes ver cómo no se contraponen la salvación con que este es la gloria de Dios, el propósito principal? No se contraponen. ¿Qué seguridad tenemos? Para que un cristiano se pierda y caiga, tendríamos que decir que Dios dejaría que su gloria caiga. Qué seguros estamos, mis amados hermanos. ¿Somos torpes? Sí. ¿Somos débiles? Sí. ¿Caemos en pecado? Sí. ¿Cometemos muchas torpezas? Sí. ¿Llegaremos al final? Sí. Porque Dios será glorificado. Oh, cuán grande vergüenza recibiría Cristo, el Padre y el Espíritu, si uno se perdiera. Pero cuán grande gloria recibirá, porque ninguno se perderá. Eso significará a veces disciplina, hermano, de Dios. Eso significa que a veces tendrá que usar el jabón y lavar fuerte donde está habiendo pecado. Pero qué grande confianza, hermanos. Muchas veces tenemos miedo del porvenir. No soy un hombre valiente, hermanos, y dudo que haya de esos cristianos. Todos somos débiles. Y a veces me pregunto, ¿y qué pasaría si esta prueba viniera a mi vida? Y si esto, ¿saben qué digo? Señor, si puedes no la mandes, pero si quieres, solo sosténme, porque yo estoy seguro que te abandonaría, yo estoy seguro que me apartaría. Pero hermanos, tengo confianza de que no pasará, por causa de su gloria. Señor, para tu gloria, solo no sueltes a este pecador. Hermanos, esa es mi oración esta mañana. No sé qué estás pasando, pero tómate de su gloria. Para tu gloria, déjame. Hazme mantenerme firme hasta el final, para que tú recibas la adoración. Que el Señor bendiga a su pueblo con su palabra.